Muy buenas noches a todos los presentes y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy es nuestro programa número 24 y pido fuertes palmas para nuestro programa. Asimismo, nuestro partido ha cumplido 28 años. Hemos tenido un encuentro maravilloso con nuestros hermanos de todas las regiones. Desde aquí, mi agradecimiento a todas las personas que hicieron ese esfuerzo para llegar a esta celebración. Y también les pido a ustedes fuertes palmas para todos. ¡Fuertes las palmas! Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a un somista que viene del distrito de Jesús María. Y desde aquí un saludo también para la gente linda de Jesús María y fuerte las palmas también para toda la gente de allá. Quiero invitar a Luis Carlos Reategui, un somista. Gracias. Del distrito de Jesús María. Bienvenida a esta tu Gracias. casa. Gracias. Él, el día de hoy, nos va a hablar sobre un tema muy importante denominado gestión y recaudación eficaz. Luis Carlos es un hombre con mucha experiencia en este tema, así que le pido que estén bastante atentos para llevarnos todos sus conocimientos y todas sus experiencias. Él ha sido autoridad, ha sido funcionario en diferentes municipalidades de Lima Metropolitana, es regidor de Lima Metropolitana, también un regidor joven en esos tiempos, y por supuesto está trabajando duro en Jesús María, y desde aquí también todos los mejores deseos, amigo Luis Carlos, sigue trabajando por esa gente linda de Jesús María, porque Jesús María merece lo mejor, y te dejo en el uso de la palabra para que puedas compartirnos el tema que nos has venido a hablar el día de hoy. Amén. Bienvenido. Gracias. Gracias, Sandra. Bien, sin más preámbulos, agradecerles también la presencia a todos ustedes. Siempre es bueno, como ciudadanos, cada vez tener más conocimiento, informarnos, ¿verdad?, sobre las problemáticas nacionales, locales, y saber también cómo funciona un poquito, aunque sea en rasgos generales, la gestión pública de este país, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo está interconectado absolutamente todo. Nada es casualidad en la gestión pública. Y justamente si nosotros estamos dentro de un partido haciendo labor social, tenemos que entender cómo va a funcionar después esa labor social ya haciendo gestión, ¿cierto? Entonces, cada cosa que nosotros hagamos como personas y como partido, tenemos que saber y tener la conciencia que eso va a impactar directamente en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, porque de eso se trata una gestión. Una gestión se trata de impactar en la calidad de vida de las personas, ¿no? Una gestión se trata de conectar con la gente y de alguna manera dejar de que el distrito o el país sea un poquito mejor del que encontramos, ¿cierto? Cuando uno asume una gestión, la asumes siempre con la intención de que esa gestión sea un poquito mejor que la anterior y que las personas tengan un poquito de mejor calidad de vida que antes del inicio de esa gestión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la gestión en general, porque hay herramientas de gestión generales, y de la recaudación y cómo esto va de la mano, ¿cierto? Bien lo mencionó Sandra, yo soy funcionario público hace 18 años, he sido gerente municipal, he sido regidor metropolitano de Lima, he sido gerente de rentas, entonces siempre mi perfil ha ido por ese lado, por el lado de la recaudación, y obviamente esto tiene que impactar en la mejora de los servicios básicos y públicos, porque si hay una buena recaudación, si hay un buen ingreso, entonces eso tiene que sí o sí conectarse con la mejora del recojo de basura, del serenazgo, de los parques y jardines, del barrio de calles, etcétera, ¿verdad? Y lamentablemente ocurre al revés también. Si hay poca recaudación, si no hay un buen ingreso, los servicios básicos disminuyen y la calidad de vida disminuye también, ¿verdad? Entonces, a ver, brevemente y de manera general, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las herramientas de gestión generales que tienen las instituciones públicas en el país, ¿no? Municipalidades y en general, ¿no? Las instituciones públicas en el país
Bueno, casi todas tienen un PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, casi todas también tienen un PIN, que es el presupuesto institucional modificado, casi todas tienen un plan operativo institucional, que es el POI, ¿verdad? Casi todas tienen un PEI, plan estratégico institucional. Entre todas hay diferencias también. En el PIA, por ejemplo, es el presupuesto cuando yo arranco a hacer la gestión, yo más o menos tengo una proyección de lo que puedo percibir en ese año fiscal, ¿verdad? Pero amarrado al PIA está el PIN, porque dentro de la evolución de ese año fiscal, en cualquier administración pública, se va a modificar ese presupuesto, por alguna u otra razón, porque se recaudó más de lo que se pensó o se recaudó menos de lo que se pensó. Entonces, ese PIA se va a modificar y por eso es que amarrado al PIA, a fin de año, prácticamente ya viene el PIN, ¿no? Que es el presupuesto institucional modificado, que ya recoge un poco la evolución de esa proyección inicial, ¿verdad? La diferencia entre el POI y el PEI básicamente es el corto plazo y el largo plazo. El POI es lo que tú quieres hacer en ese año, ¿verdad? Es mi plan operativo institucional básicamente para ese año, máximo para 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esos 2 años como meta, como objetivo, etcétera, como tarea que yo pueda tener como administración pública? Y el PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, es la visión a largo plazo. ¿Cuál es el sueño de esa institución? ¿No? Yo tengo un PEI para poner ahí la visión de esa administración pública. Esa administración quiere ser de acá a 10 años la institución líder en su rubro, ¿verdad? O quiere algún plan, algún proyecto a largo plazo. Esa visión institucional normalmente se recoge dentro del plan estratégico, ¿no? Que es la tarea a largo plazo. ¿Cómo se ve esa institución a largo plazo? Bueno, después también otras herramientas de gestión. Tenemos al MOF y al ROF, conocidísimos, que son, bueno, básicamente el MOF, el Manual de Organización y Función, y el ROF, el Reglamento de Organización y Función. Complementariamente, hay directivas y de repente alguna u otra institución puede sacar otro tipo de herramientas de gestión, pero las más generales en municipalidades, en instituciones públicas, son estas de acá. Dentro de todas esas herramientas con las que vamos a trabajar para ver una recaudación o para hacer una proyección de la recaudación, básicamente es con el PIA, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para agarrar el PIA, porque obviamente las otras herramientas ya ven otro tipo de temas, ¿verdad? Si acá queremos evaluar cómo se puede hacer una gestión con una buena recaudación, entonces vamos a tener que necesariamente trabajar con nuestro PIA, con nuestro presupuesto inicial de apertura. Y como dice el concepto, es un instrumento de gestión financiera de la institución y contiene la estimación de los ingresos, ¿no? Lo más importante es en esas 2 líneas. Bueno, y de ahí complementa y la previsión de los gastos planificados para el ejercicio fiscal. Porque obviamente, así como tengo el ingreso, también tengo que planificar el gasto, ¿no? ¿En qué voy a gastar, verdad? Lo ideal y el ABC de la economía en general es no puedo gastar más de lo que tengo, ¿cierto? O sea, por eso es que se tiene que respetar siempre el PIA. Si mi PIA dice 100 millones al año, pues tengo que solamente procurar gastar 100 millones al año, porque de nada sirve, y esto como gerente de rentas, yo siempre lo he mencionado en los directorios, en las municipalidades donde he estado, de nada sirve que la gerencia de rentas recaude 10 si es que administración va a gastar 20. No sirve de nada, siempre esa administración va a estar en rojo, ¿verdad? Entonces, lo que se proyecta es lo que se tiene que gastar. Es un error y muchas instituciones lo cometen, gastan más de lo que proyectan. Y obviamente ahí se endeudan y ahí pasan ya el año en rojo y se desordena todo el programa o el plan que pueda tener esa administración, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el concepto básico del PIA. Vamos a revisar algunos ejemplos de 2 instituciones en donde he participado como funcionario público. Por ejemplo, en Pueblo Libre, básicamente hace ya algunos años, el PIA en Pueblo Libre está en 60 millones aproximadamente, poco más, poco menos, pero ese es el PIA de esa municipalidad, ¿verdad? Lo vamos a resumir más todavía en cuanto al RDR de Pueblo Libre. Pueblo Libre, de esos 60 millones, depende del RDR prácticamente en un 80%. De esos 60 millones que tiene de presupuesto de proyección al año, 50 millones tienen que entrar obligatoriamente por predial y por arbitrios, obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, Pueblo Libre en la práctica
para un poquito ajustado y con la soga al cuello, porque depende de que el vecino cumpla con pagar su impuesto para poder tener una gestión viable y cumplir con los servicios, ¿verdad? Después, por otros conceptos, entran 10 millones más, por otros conceptos. Puede ser regalías, puede ser Foncomún, puede ser canon, el concepto que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, obviamente, sumando los otros conceptos, que son 10 millones, y sumando su RDR, que son 50 millones, da la suma de los 60 millones. Y aquí vemos lo importante de tener una buena recaudación, ¿cierto? Lo importante de que si mi recaudación funciona, mi gestión va a funcionar también, ¿cierto? Es por eso que las gerencias de renta son importantísimas en todas las municipalidades, sobre todo en las municipalidades, porque las municipalidades, a diferencia de los ministerios u otras entidades, no tienen un presupuesto, digamos, asignado, ¿no? O un pliego que ellos puedan, pues, gastar. Las municipalidades, prácticamente casi todas, dependen del ingreso diario y mensual del contribuyente, de lo que el contribuyente pueda pagar, ¿no? Entonces, a ver, pasando a Miraflores, Miraflores tiene un PIA de 300 millones. De esos 300 millones, 200 millones tienen que entrar sí o sí por predial y arbitrios. Obligado, obligado. Y tiene 100 millones más que ingresan por otros conceptos, como ya lo mencionamos. Puede ser regalías, puede ser canon, puede ser Foncomún, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Miraflores también depende de su RDR. Miraflores también depende del cumplimiento puntual del vecino, ¿cierto? Si el vecino miraflorino no paga su predial y su arbitrio, obviamente Miraflores no podría tener una gestión viable, ¿verdad? Porque no van a tener los recursos para los servicios básicos. Entonces, vemos que, por ejemplo, en estos dos distritos están amarrados, su gestión está amarrada prácticamente a tener una buena recaudación. En estos dos distritos están sí o sí dependiendo de lo que la gerencia de rentas tenga que hacer para captar los recursos y el cumplimiento tributario de los vecinos. Eso pasa casi siempre en Lima Centro. Vamos a ver otro ejemplo, que es San Juan del Lurigancho. Ahí está nuestro amigo Maldonado, un saludo a Maldonado desde acá. Vemos que, por ejemplo, San Juan del Lurigancho es un poquito diferente, solo un poquito. ¿Por qué? Porque aproximadamente, cuando inició gestión en el 2023, recibió un PIA de 250 millones aproximadamente, ¿verdad? Sin embargo, de RDR tenía 100 millones y de otros ingresos tenía 150 millones. O sea, el 60% no depende de la recaudación en San Juan del Lurigancho, porque su Foncomún es alto, ¿verdad? San Juan del Lurigancho aproximadamente en Foncomún debe recibir unos 120 millones, poco más, poco menos. O sea, como hay bastante población en San Juan del Lurigancho, obviamente el Foncomún también, siguiendo un criterio de poblacional, aumenta. Entonces, eso hace de que las municipalidades que tengan mayor población dependan más del Foncomún que del recurso directamente recaudado, ¿verdad? Y eso lo vemos en San Juan del Lurigancho, que su RDR es 40% y los otros conceptos es prácticamente el 60%, poco más, poco menos. Yo entiendo que hasta el día de hoy se habrá mantenido un poquito esa tendencia o esa lógica, ¿no? Por el tema de la población, que están superando ya los 1.200.000 habitantes aproximadamente, ¿verdad? Entonces, las características un poco, para que tengan la noción general de los distritos en Lima Metropolitana, va con el tema poblacional. Los distritos de Lima Centro están obligados a vivir de su recaudación diaria, mensual y anual, ¿no? Los distritos de las periferias de Lima, Independencia, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, por un tema poblacional, ellos tienen más Foncomún. Entonces, dependen más del Foncomún que del recurso directamente recaudado. Si a ese Foncomún, que es bastante en las periferias de Lima, le sumas una buena RDR, mejor aún, ¿verdad? Mejor aún, puedes hacer más cosas todavía. Pero un poco la lógica y el criterio que sigue, pues, el Ministerio de Economía es ese, ¿no? Le doy más Foncomún al que tiene más población, le doy menos Foncomún al que tiene menos población, y obviamente que ellos vean la manera de generar sus propios ingresos, ¿no? En Lima Centro. Bien, a ver. Dentro del proceso de recaudación, de manera general, hay dos tipos claros, ¿no? Que se reconocen automáticamente.
está el proceso ordinario antes de la coerción y está el proceso coactivo, ¿no? En el ordinario es cuando el contribuyente va de manera voluntaria pues, a pagar a la municipalidad. Me llega mi cuponera, yo soy un buen contribuyente, soy un vecino puntual, entonces voy a la municipalidad y puntualmente pago mi predial y mi arbitrio y la municipalidad pues me abraza, me felicita, ¿no? Me recibe de la mejor manera. Y cuando yo no le pago a la municipalidad, cuando pasan los plazos, se vencen todas las cuotas de mi predial y de mi arbitrio, obviamente eso pasa a una etapa coactiva. Y ahí es donde ya la municipalidad me ahorca, pues, ¿no? Literalmente. Y lo vemos en muchos casos que las municipalidades activan este proceso de cobranza, ¿verdad? Porque es legal, porque obviamente la obligación tributaria va a prevalecer sobre la responsabilidad pues, que tenga la municipalidad y el vecino también, ¿cierto? Entonces, a ver, si tienen alguna pregunta pueden ir preguntando, ¿eh? Para que esto también de alguna manera sea un feedback, sea un conversatorio. Así que pueden interrumpir ante cualquier duda que puedan tener porque el tema es amplísimo, ¿eh? Hay mucho por conversar. Luis Carlos, si me permites, lo que pasa es que la temática es... Primero termino. Ya, listo. Y luego hay un espacio para las preguntas. No se olvide de su pregunta. Sí. Ya, al final. Anótela, señor, por favor. A ver, los objetivos de incrementar o de tener una buena recaudación o tener una recaudación eficaz, como es el tema de hoy, y hacer gestión con esa recaudación eficaz, son objetivos también básicos y generales que obviamente aspira a tener una municipalidad, ¿no? Si yo quiero tener una recaudación eficaz, entonces obviamente tengo que incrementar los niveles de recaudación del impuesto predial y arbitrios municipales, tengo que promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, tengo que generar conciencia tributaria. Esto se podría trabajar a través de campañas, ¿no? De repente hacer una suerte de coloquios o que la municipalidad haga conversatorios o que la municipalidad vaya a los vecinos. Si los vecinos no vienen a la municipalidad tiene que ver la manera de llegar al vecino, de transmitir el mensaje de la importancia de cumplir con su obligación, ¿verdad? Y después, finalmente, aumentar la percepción del riesgo ante el no pago de la deuda tributaria. Claro, si no me pagas, obviamente hay un proceso coactivo que va a ir y te va a ejecutar, ¿verdad? Y ya cuando el proceso coactivo se activa, me pueden bloquear la cuenta, me pueden quitar mi carro, mi casa, etc. Entonces, ese riesgo también tiene que quedar evidenciado ante el vecino. Entonces, la municipalidad tiene que ver la manera de agarrar casos emblemáticos en el distrito y dar el mensaje a los vecinos y a los contribuyentes de que si no se cumple con la obligación, obviamente estás supeditado, bajo responsabilidad del vecino, a que se puede iniciar un proceso de cobranza coactiva. Bien, dentro del proceso ordinario de cobranza, ¿no? Vemos cómo nace un poquito la obligación. Como les decía, el tema es bastante amplio, bastante general, pero a grandes rasgos, un proceso ordinario normalmente inicia con la orden de pago, inicia con la resolución de determinación, con la resolución de multa o con la pérdida de algún fraccionamiento, ¿verdad? Básicamente, ¿qué voy a encontrar en mi orden de pago? En mi orden de pago, básicamente, lo que voy a encontrar es el pago de mi impuesto predial, ¿verdad? Lo que yo voy y declaro a la municipalidad como propiedad es lo que yo tengo que regularizar. Cuánto de metraje tiene el predio, cuáles son las características que tiene ese predio, cuáles incluso los materiales de construcción que tiene el predio, todo eso afecta a la base imponible y todo eso impacta en la determinación de mi impuesto predial, ¿cierto? Si yo tengo una casa muy, muy grande, con muchos pisos y con acabados y con materiales, pues, de lujo, obviamente mi impuesto predial va a ser mayor y mi orden de pago va a ser mayor, ¿cierto? A diferencia de repente de mi vecino del costado, que tiene solamente una casita de un piso, que por ahí de repente es de madera, que se ve en algunos casos, o de drywall, a diferencia del vecino del costado, que tiene pues una casa de 3 pisos con material noble, y muchos vecinos a veces reclaman y dicen, pero si vivimos en la misma calle, ¿no? ¿Por qué yo pago 1000 y él paga 100? Porque hay diferencias en las características del predio, hay diferencias en el metraje, hay diferencias en el material de construcción. Todo eso se evalúa y se determina al momento de que el contribuyente se registra en la municipalidad, declara su propiedad y esas características
a través de los sistemas tributarios, automáticamente ya se calcula cuál va a ser tu base imponible y cuál sería el monto de tu impuesto predial, ¿no? Y cómo se generaría tu orden de pago con esa determinación. Entonces, en la orden de pago, básicamente lo que encontramos es el cobro de tu impuesto predial en la orden de pago, ¿ok? Eso es de manera general, casi siempre ocurre eso. Luego, en la resolución de determinación, ahí básicamente lo que encontramos es el cobro de los arbitrios. Normalmente, en una RD, en una resolución de determinación, lo que se cobra es tu tasa de serenazgo, tu tasa de barrido de calles, tu tasa de parques y jardines, tu tasa de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, los arbitrios normalmente se cobran con una RD. Seguro algún vecino dirá, o alguien que nos está mirando, ¿no? Pero yo he visto que han cobrado predial con RD. Sí, puede pasar. Porque obviamente, si yo declaro un piso, pero después construyo un segundo piso y no lo declaro, ese aumento de valor va a generar una resolución de determinación para que me cobren ese impuesto predial no declarado, ¿cierto? Entonces, sí me podrían cobrar un impuesto predial, no solamente con orden de pago, sino también con resolución de determinación, ¿verdad? Pero de manera general, la resolución de determinación lo que te cobra son los arbitrios, de manera general. Pero hay casuística en donde sí se podría cobrarte un predial con resolución de determinación siempre y cuando haya aumento de valor en tu predio, ¿cierto? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, las resoluciones de multa es cuando no declaras o declaras fuera de fecha o declaras mal o cometes alguna infracción administrativa, ¿verdad? Cometes alguna infracción administrativa y la entidad pública lo que hace es generarte una resolución de multa que va a seguir un proceso de cobranza también, va a seguir un proceso de recaudación, ¿cierto? Las municipalidades tienen autonomía, lo sabemos por ley, y dependiendo de cada municipalidad es que se podrían generar incluso nuevas multas, conceptos de nuevas multas por la autonomía municipal que tienen los distritos, ¿cierto? Hay multas que son generales, ¿no? Las del Código Tributario, si declaras fuera de fecha del último día hábil de febrero, eso es una multa que ya está establecida, pero cualquier otra multa que a la administración le podría parecer conveniente, podría generarla, ¿verdad? Por autonomía. Podría decir, ya, a partir del próximo año vamos a cobrar multa por X razón, porque de repente los perros no tienen bozal, ¿cierto? Entonces se generaría ahí una multa que la administración estaría considerando conveniente para la seguridad o tranquilidad del distrito. Entonces, aparte de las multas generales, la administración podría crear nuevas multas para recaudar. Bien, finalmente tenemos la resolución de pérdida de fraccionamiento, que básicamente eso es cuando yo he tenido una deuda, la he fraccionado, no la he cumplido, obviamente ese fraccionamiento se quiebra, ¿verdad? Al quebrarse ese fraccionamiento, viene la resolución de pérdida y eso inicia un proceso de cobranza con esa resolución de pérdida de fraccionamiento. Esos son los 4 ejemplos básicos de un proceso ordinario de cobranza y de recaudación. A ver, esos conceptos de proceso ordinario de recaudación tienen sus plazos para reclamar. La mayoría de ellos tienen 20 días hábiles para reclamar. O sea, si me llega una orden de pago, si me llega una resolución de determinación, una resolución de multa o una resolución de pérdida de fraccionamiento, yo tengo 20 días hábiles para impugnar ese valor o esa multa o esa resolución o esa OP, ¿cierto? Si me paso de esos 20 días hábiles, en algunos casos yo sí podría reclamar con pago previo, como por ejemplo la orden de pago, ¿verdad? Se me pasó los 20 días y es una orden de pago, es un impuesto predial el que se me está cobrando, entonces sí puedo reclamar siempre y cuando yo primero cancele y después haga la reclamación de esa orden de pago. Solamente las órdenes de pago con pago previo se podrían reclamar después de 20 días hábiles. Bien, cuando yo reclamo, la administración me tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como las municipalidades tienen un plan de incentivos, y uno de ellos es la meta del predial, ¿verdad? Tienen una meta por cumplir. En muchos casos, las municipalidades se van a declarar improcedente esa reclamación. ¿Por qué? Porque obvio no les conviene darte procedente la reclamación en una suerte de primera instancia, porque ya estarían perdiendo el cobro de esa deuda,
¿cierto? Entonces, muchas veces las municipalidades, ante una reclamación presentada por un vecino, lo que hacen es declarar improcedente esa reclamación, para que finalmente vaya en apelación y finalmente sea el tribunal fiscal el que le ordene a la municipalidad si cobra o no cobra esa deuda, ¿verdad? Entonces, cuando me dice la administración, improcedente tu reclamación, el contribuyente tiene 15 días hábiles para apelar esa respuesta de esa reclamación, ¿cierto? Esto de manera general, porque hay apelaciones de puro derecho también. Cuando la cobranza es manifiestamente improcedente, incluso yo no necesito ni siquiera reclamar, ¿cierto? Yo de frente voy en apelación de puro derecho, para evitar ese cobro, ¿no? Un ejemplo de cobranza manifiestamente improcedente, que me generen una orden de pago y yo no tengo casa, pues. O sea, ¿qué me estás cobrando? O sea, ahí la cobranza es evidentemente improcedente. Entonces ahí no tengo que ni siquiera reclamar. Ahí de frente presento mi apelación de puro derecho porque definitivamente pues ni siquiera soy contribuyente de ese distrito y me están queriendo cobrar por algo que no tengo, ¿cierto? Entonces ahí voy de frente en apelación, ¿verdad? A ver, pasamos al siguiente. Bueno, para mejorar la eficacia en la recaudación, tiene que haber metodologías como todo en la vida, ¿verdad? Y estas metodologías, que son generales, cada municipalidad tendría que implementarlas y obviamente mejorarlas y hacerle seguimiento. En la recaudación tributaria, nadie descubre la pólvora. Es un tema de hacerle control, hacerle seguimiento, ¿no? Como indica y enseña el ABC de la gestión pública, lo que no mides no puedes controlar y lo que no puedes controlar no puedes gestionar. O sea, es así de simple, ¿verdad? Entonces, mientras le hagamos seguimiento a un proceso de cobranza, a un proceso de recaudación, hay que ver las mejores maneras de persuadir, convencer, llegar al contribuyente para que el contribuyente cumpla con su obligación tributaria. Entonces, lo ideal sería, mientras va avanzando la tecnología, van pasando los años, que los procesos cada vez se vayan automatizando y se vayan digitalizando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo tengo una casa y sé que soy contribuyente y sé que tengo la obligación de pagar, muchas municipalidades ya están empezando a hacer el débito automático de tu cobro de tu predial y del cobro de tu arbitrio, ¿verdad? Porque si ya tienes la obligación, entonces yo, municipalidad, te doy la facilidad de, a través de un convenio con el banco, como lo está haciendo Miraflores, por ejemplo, se hace el débito automático de la tarjeta del vecino. Entonces el vecino ya no tiene que estar preocupado cuándo es vencimiento, cuándo me van a cobrar mi predial, mi arbitrio, ¿no? Tan pronto se hace el vencimiento, ya se le debita automáticamente el cobro de su impuesto al contribuyente, ¿cierto? Entonces, depende de cada gestión hacer esos convenios con las entidades bancarias, ¿verdad? O también habían pensado en un proyecto, por ejemplo, me acuerdo un proyecto interesante que no sé por qué no vio la luz en el Congreso. Habían planteado cobrar los arbitrios en el recibo de luz. Yo, como gerente de rentas, estaría de acuerdo con eso. Porque si no pagas tu luz, te van a cortar, pues, en 2 meses, ¿verdad? Y vas a tener que pagar para que te repongan la luz, ¿cierto? En cambio, si no pagas tu arbitrio 10 años, no pasa nada. Porque la municipalidad igual va a seguir regando tu jardín, igual te va a seguir barriendo la calle, igual va a seguir mandando un serenazgo a la esquina de tu casa, ¿cierto? Entonces, ante un incumplimiento de pago, la municipalidad pues no puede cortar el servicio sobre un vecino en específico, porque la naturaleza de los tributos es la solidaridad. El que me paga ayuda al que no está pagando o al que no puede pagar, ¿cierto? Pero sería importantísimo que los arbitrios, en algún momento, si lo reconsideran, se pueda ver la posibilidad o la manera de que se incluyan en el recibo de luz o de agua, ¿verdad? Porque ahí, al pagar mi luz o al pagar mi agua, yo ya estaría pagando mi predial, o perdón, mi arbitrio de mi distrito y estaría asegurando los ingresos de esa municipalidad, ¿cierto? Y obviamente esto tiene que conversar con la mejora de la calidad del servicio público también, porque uno de los grandes problemas de la morosidad es que si el contribuyente no ve más serenos en las calles, si el contribuyente no ve que sus parques están verdes, si el contribuyente no ve que están barriendo su calle, no va a tener una motivación adicional o especial de cumplir pues con su impuesto.
¿Sí me dejo entender? O sea, el pago del impuesto va de la mano con la mejora del servicio. Si hay un buen servicio, el contribuyente con todo cariño va a ir a pagar a su municipalidad su arbitrio porque está viendo los resultados, ¿cierto? O sea, oye, sí hay serenos, me recogen la basura todos los días, el parque está verdecito, entonces con todo gusto voy a la municipalidad y pago mi arbitrio. Pero si veo lo contrario, ¿qué voy a pagar? Pues, ¿no? Si no hay nada, si está puro barro, entonces ¿con qué motivación va a ir el contribuyente a regularizar? Ninguna, pues. Entonces, ahí depende también de la conciencia que tenga la gestión de turno, ¿verdad? Si es una gestión consciente, va a hacer que ese impuesto se refleje en el distrito, ¿verdad? Pero si es una gestión irresponsable, inconsciente, que despilfarra, que sobrevalora costos o que tiene trabajadores fantasmas, entonces, claro, al no repercutir ese impuesto en la mejora de los servicios básicos y públicos, obviamente la morosidad va a incrementarse, ¿cierto? Y van a esperar a que venga la siguiente gestión para que el vecino regularice. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo, pero en líneas generales, vemos que dentro de los procesos, según las metodologías, tienen que ser procesos medibles y controlables, o sea, hay que segmentar, hay que hacer seguimiento, hay que analizar la cartera, hay que evaluar los años, ¿no? Mayor deuda, menor deuda, mayores años, menores años. Después, dentro de los equipos de gestión, en una recaudación eficaz, tenemos que tener un equipo comprometido, potenciado, no tiene que haber una supervisión, definitivamente. Dentro de la tecnología, les decía, tiene que haber pues herramientas, un buen software, tiene que haber buenos equipos, tiene que haber automatización. Y dentro de la cartera de cobranza, pues tiene que haber una dinámica eficiente y planificada, ¿no? O sea, cada municipalidad tiene su propia cartera de contribuyentes, su propia cartera de cobranza, y bueno, esa cartera tiene que ser analizada al milímetro. ¿Quién sí tiene buen cumplimiento? Hay que premiarlo, el que tiene buen cumplimiento. ¿Quién tiene un cumplimiento más o menos? Hay que mandarle un recordatorio al que cumple más o menos, ¿verdad? ¿Quién no cumple nada? Hay que usar la ley para que el que no cumpla nada, ¿cierto? Su proceso coactivo. Entonces ya dependerá de las estrategias de cada municipalidad para garantizar esa recaudación eficaz, ¿ok? Bien, del proceso ordinario, si el contribuyente hace caso omiso a ese proceso ordinario de cobranza, me han llamado, me han mandado mensajes, me han mandado esquelas a mi casa, me han visitado, ¿no? La municipalidad ha hecho todo lo que está a su alcance para que, sin embargarte la cuenta, vengas y regularices a la municipalidad, ¿verdad? Pero a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la municipalidad, el contribuyente no se pone al día, el contribuyente no paga su impuesto, obviamente esa cobranza pasa al proceso coactivo, ¿cierto? Entonces ahí ya es alerta roja y ahí ya empiezan los problemas. Porque ya en un proceso coactivo, si el contribuyente no ha hecho nada, no ha impugnado, no se ha acercado, obviamente va a salir la resolución coactiva número 1. A ver, espérate. ¿Esto tiene para el rojito? Sí. ¿Sí? ¿El medio? Sí, ahí nada más. Con esto. ¿El del medio? Ajá. Allá, ¿seguro? Sí. Allá, ya, ok. Pero acá no sale. No sale en la pantalla, ¿no? Por lo que es blanco, ¿no? Ya, bueno. Si ya me llega la resolución coactiva número 1, yo voy a tener 7 días para poder regularizar esa resolución coactiva número 1. Si yo no regularizo esa resolución coactiva número 1, después de 7 días ya puede venir una medida cautelar de embargo, ¿verdad? O sea, la municipalidad hasta el último minuto procura esperar al contribuyente. La municipalidad, en su mayoría, hasta el último momento, procura evitar el embargo al contribuyente. O sea, le sigue dando más plazo, más plazo, más plazo para que regularice. Pero hay contribuyentes que no hacen caso. Entonces, después de 7 días que ya me llegó mi resolución coactiva número 1, obviamente la municipalidad queda expedita para iniciar una medida cautelar, para embargar, ¿no? Entonces, después de 7 días hábiles, ya se da la adopción de las medidas cautelares, ¿no? Y dentro de las medidas cautelares tengo el depósito, la intervención, la retención y la inscripción del predio. Finalmente,
La última etapa del proceso de cobranza coactiva es la ejecución forzosa. O sea, cuando ya me trabaron la medida cautelar, yo no he regularizado, no he pagado, no he hecho nada, entonces ahí a la municipalidad ejecuta. Ya no le queda más que ejecutar a la municipalidad. Y ahí es donde la municipalidad cobra el cheque del banco, ahí es donde la municipalidad remata la casa, ahí es donde la municipalidad hace el deserraje para extraer los bienes, ¿cierto? Pero en lo último que piensa la municipalidad es justamente en llegar a esa etapa final, ¿verdad? La municipalidad lo que procura hacer hasta el final es convencerte. Págame, porque si no, no le queda de otra que ejecutar. En muy pocos casos yo he visto casas rematadas por la municipalidad, pero los hay, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2009 o 10 aproximadamente, cuando yo era resolutor de la municipalidad de Surco, ahí se remató un estacionamiento. De los, ¿cuántos contribuyentes habrán en Surco? 50.000, 80.000 aproximadamente, contribuyentes, ¿no? No habitantes, contribuyentes. Bueno, de los 80.000 contribuyentes o 90.000 contribuyentes que pueda tener la Municipalidad de Surco, en el 2010 me acuerdo que sí remataron un estacionamiento, pero fue uno nada más. Porque la idea es, eso va a generar riesgo en los demás contribuyentes. O sea, oye, le remataron el estacionamiento al vecino Pepito, entonces el siguiente puedo ser yo, ¿verdad? O el siguiente puede ser mi familia. Y ahí es donde se genera riesgo, que también es parte de la estrategia de cobranza, genera riesgo. Agarro un caso emblemático, lo ejecuto, para que los que estén alrededor vean y vengan corriendo pues, a pagar para evitar que ellos sean los siguientes, ¿verdad? Pero muy pocas veces se llega a ese extremo. Tendría que ser ya un caso muy emblemático, ¿no? Tendría que ser una deuda muy alta para que se remate la propiedad. Bien, vamos a repasar los tipos de embargo. Dentro de los tipos de embargo, ya más o menos lo habíamos mencionado en la lámina anterior, tenemos el embargo en forma de intervención que se divide en tres formas. El embargo en forma de intervención es intervención en información, en recaudación o en administración de bienes, ¿no? Se parecen bastante porque, por ejemplo, si yo trabo un embargo en forma de intervención, yo le voy a pedir información a la entidad, ¿verdad? O sea, supongamos, una municipalidad X le hace embargo en forma de intervención a una empresa de ladrillos, ¿verdad? Entonces, esa empresa de ladrillos tiene su caja y en el día está vendiendo. Con ese embargo, en forma de intervención en recaudación, por ejemplo, la municipalidad va y todo lo que ingrese ese día a la caja de la empresa de ladrillos, la municipalidad se lo va a llevar a través de una constatación policial. Ya verá la municipalidad si de repente también pide la presencia de un fiscal. Depende de cada municipalidad finalmente cómo ejecuta esa medida cautelar, ¿verdad? Pero si es una medida cautelar en forma de intervención en recaudación, entonces la municipalidad va ese día, después de notificarte obviamente, y todo lo que ingrese por la caja de esa entidad va a ir a la municipalidad. O sea, la municipalidad hace una suerte de arqueo de lo que encuentra en ese momento y se lo lleva a la municipalidad. Entonces, con administración de bienes ocurre más o menos algo similar, ¿no? Si es una empresa que administra bienes, los bienes que ingresen o que se muevan ese día de la intervención, la municipalidad obviamente los puede trasladar a su depósito municipal. En información le pido información a la entidad, ¿no? Para ver cuáles son sus ingresos y egresos, cuál es su estado económico, situacional, etc. Luego, el tipo de embargo en forma de depósito o secuestro conservativo, básicamente son bienes muebles, ¿no? Básicamente lo que me llevo es la refri, la tele, los carros, cualquier bien mueble que pueda tener el contribuyente en su domicilio, la municipalidad lo puede extraer como depósito o como secuestro conservativo. El embargo en forma de inscripción es que la municipalidad inscribe mi casa en los registros públicos. Y si ya la inscribe en registros públicos, obviamente en cualquier momento la podría sacar a remate, ¿verdad? Si yo sé que mi casa ya está inscrita en registros públicos, tengo que preocuparme porque el proceso puede continuar y se puede complicar, ¿cierto? Y también, ¿qué puede pasar ahí? Que si ya está inscrita a favor de la municipalidad, el contribuyente no va a poder vender su casa, ¿verdad? Porque obviamente primero le va a tener que pagar a la municipalidad para que recién pueda transferir ese predio, ¿cierto?
Entonces, una de las maneras de garantizar la deuda tributaria o una cobranza o una recaudación eficaz es que las municipalidades inscriban tu casa a favor de la municipalidad para que en algún momento, cuando la quieras transferir, primero le pagues todo lo que le debes a la municipalidad y de ahí recién puedas transferir ese predio, ¿cierto? Entonces, muchas municipalidades inscriben la casa, nunca la rematan, nunca la ejecutan, pero ya la amarran, pues, a favor de la municipalidad. Esa casa ya queda amarrada a favor de la municipalidad para siempre, hasta que le pagues, ¿verdad? Pero no han venido a rematarme y de repente ni van a rematar tu casa. Pero en algún momento, cuando quieras venderla, caballero, primero vas a tener que pagar toditita la deuda para que puedas vender tu casa. Finalmente, el embargo en forma de retención me habla ahí de dos conceptos, ¿no? La retención a los bancos, o sea, yo tengo mi cuenta de ahorros en un banco, la municipalidad encuentra dinero en mi cuenta y obviamente lo ejecuta, se lo lleva y con eso paga el impuesto que yo estoy adeudando, ¿cierto? Y la retención en forma de terceros es, si yo le alquilo mi casa a alguien, yo como municipalidad, a ese tercero, a ese inquilino, yo le voy a decir, oye, tú eres inquilino de Juan, pero Juan me debe, entonces en lugar de pagarle a Juan, me vas a pagar a mí. Entonces la municipalidad te manda una resolución en forma de retención a terceros y tú como inquilino le vas a tener que decir al dueño de la casa o del local, mira, este mes no te voy a pagar a ti porque la municipalidad me ha trabado una medida cautelar en forma de retención a terceros. Entonces yo le voy a tener que pagar a la municipalidad. No te voy a tener que pagar a ti. Hasta que se ejecute y se cumpla esa medida cautelar. ¿Ok? Eso es embargo de forma de retención a terceros. Bien, acá hay otro cuadrito. Estos cuadritos son interesantes. Préstenle atención porque habla un poco la realidad macro de lo que venimos justo a exponer el día de hoy, ¿verdad? De la importancia de una recaudación eficaz, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hemos hecho esta comparación. Municipalidades en Lima con mayor cumplimiento y morosidad tributaria. Primero, por un lado, las que cumplen más y por otro lado, las que deben más, ¿no? Los distritos más morosos. En un cumplimiento entre el 70 al 80% de municipalidades que tienen buenos vecinos, que pagan prácticamente todo su impuesto predial y arbitrios en el año, al cierre de agosto del 2025, San Isidro tiene un 80% de cumplimiento. O sea, a esta fecha casi todo San Isidro ya pagó su impuesto predial y su arbitrio. Y seguramente a diciembre llegarán a un 90% de cumplimiento o a un 85% de cumplimiento de repente, ¿no? Vemos que Miraflores, al cierre de agosto de 2025, tiene un 78% de cumplimiento. O sea, el 78% de miraflorinos ya terminó de pagar su impuesto predial y sus arbitrios, ¿verdad? Y como tercer lugar de cumplimiento en Lima está La Molina. La Molina a agosto del 25 ya tiene un 76% de cumplimiento. O sea, tributariamente La Molina está bien, pero en gestión vemos que no está tan bien, ¿cierto? Y ahí viene el problema de la morosidad. Si yo estoy pagando lo que dijimos hace un rato, entonces, oye, mejórame mi servicio. Porque si no me lo mejoras, entonces voy a retraer ese pago y voy a esperar que venga la siguiente gestión para regularizar, ¿verdad? Y eso pasa en el próximo año. Exactamente. Y el próximo año va a ser un año letal para muchas municipalidades, porque justamente muchos vecinos se van a retraer, no van a pagar y van a esperar que venga la siguiente gestión para cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque ven pues, que la municipalidad no está haciendo bien su chamba. Y si no estás haciendo bien tu chamba, entonces mejor espero al que sí quiere trabajar, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de eso, La Molina tiene un 76. De repente podría ser más. Si estuvieran haciendo una buena gestión, de repente la Molina podría tener 85, 80%, ¿verdad? Pero se han retraído un poquito. Igual están en tercer lugar a agosto de este año, en Lima Metropolitana. El otro lado de la balanza, una realidad completamente diferente, ¿no? Morosidad entre el 70 al 80% a agosto de este año aproximadamente. Bueno, el primer lugar lo tiene San Juan del Lurigancho. O sea, un 80% de vecinos en San Juan del Lurigancho no paga, ¿verdad? Solamente un 20% de vecinos en San Juan del Lurigancho sí cumple con su obligación. La segunda municipalidad donde hay mayor morosidad aquí en Lima es San Martín de Porres, con un 79%. O sea, al día de hoy, 79% en San Martín de Porres no han pagado los vecinos. Y estamos cerrando el año. Y esa deuda se va a acumular para el próximo año. Y se va a hacer una bola de nieve, ¿verdad? Y cada vez va a aumentar más esa morosidad.
Es peligroso permitir que la morosidad siga aumentando. Y en tercer lugar está ATE. Un saludo a Franco Vidal, si nos está viendo con sus dibujitos. Franco, mira, 78% de morosidad en ATE, ¿no? O sea, los vecinos de ATE no están pagando su impuesto predial ni su arbitrio porque seguramente no ven buenos servicios públicos y básicos en el distrito, ¿verdad? Y de repente a fin de año no sabemos si esa morosidad va a subir, va a bajar. Les queda una recta final a esas municipalidades para ver cómo revierten esa situación, ¿verdad? Pero también aquí hay un detalle que sería bueno que ustedes lo analicen y de repente den su punto de vista, ¿no? Vemos 3 municipalidades que sí cumplen y vemos 3 que no cumplen, ¿no? Las más altas, pero vemos diferencias en los habitantes también. Quizás eso pueda ser la respuesta a la lógica, ¿cierto? Podría ser un indicador, podría ser. En las municipalidades que sí cumplen, vemos que las 3 tienen menos de 120.000 habitantes. O sea, San Isidro tiene menos de 120.000, Miraflores tiene menos de 120.000 y La Molina también tiene menos de 120.000 habitantes, ¿verdad? Tienen seguramente 110, tienen 100, tienen 90, pero ellas 3 tienen menos de 120.000 habitantes a la fecha. Entonces su población es pequeñita, ¿verdad? Pero tienen un cumplimiento tributario alto. Y el otro lado de la balanza, estas 3 municipalidades que tienen un mayor problema de morosidad, obviamente tienen más habitantes. Las 3 pasan de los 800.000 habitantes. Ya dijimos que San Juan del Lurigancho tiene 1.200.000 habitantes y San Martín de Porres y Ate tienen 900.000, 800.000 aproximadamente, ¿verdad? Son distritos muy grandes, muy populosos. De repente eso podría ser una explicación a la alta morosidad. Obvio, si tengo más habitantes, seguramente mi morosidad también podría ser alta, pues, ¿no? Por la cantidad de habitantes que tengo. Y si no tengo muchos habitantes, tendría sentido, tendría lógica que de repente mi morosidad es menor, ¿verdad? Podría ser una explicación. Ya se lo dejo para el análisis de ustedes. A ver, ciudades al interior del país con mayor cumplimiento y morosidad tributaria. Así como hemos medido Lima metropolitana, hemos medido 2 ciudades al interior del país, la que más cumple y la que menos cumple. La que más cumple, según el MEF, y al cierre de agosto de este año, la que tiene un 78, 75% de cumplimiento es la Municipalidad Provincial de Piura. Piura sí están haciendo... y yo analicé por qué, ¿verdad? Porque sí me parece alto que una ciudad de provincia tenga un 75% de cumplimiento. O sea, al día de hoy, la mayoría de piuranos ha pagado su impuesto predial y su arbitrio. Y dije, ¿cuál sería la explicación? Y empecé a investigar. ¿Y qué ha pasado con Piura? Piura ha creado su SAT. Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Entonces, claro, al crear Piura un SAT, quiere decir que se ha preocupado por la recaudación, se ha preocupado por los ingresos, y ya cuando tú tienes un SAT, es copia y pega del SAT de Lima, de acá obviamente, es el mismo modelo. Ellos sí o sí van a garantizar de alguna manera la recaudación, porque el SAT le rinde cuentas a la municipalidad, pero mantiene una cierta independencia, ¿verdad? O sea, está relacionada con la municipalidad, pero internamente ellos manejan sus propios procesos, manejan sus propios sistemas. Entonces hacen que la cobranza sea más efectiva. Y Piura ha estrenado no sé hace cuánto tiempo, pero al día de hoy tiene su propio SAT y eso ha impactado en la recaudación y ha impactado en el cumplimiento tributario Piura. Y es por eso que al día de hoy ocupa el primer lugar internamente como ciudad en cumplimiento tributario. Y el otro lado de la balanza vemos a Huánuco. Huánuco tiene 75% de morosidad. O sea, en Huánuco prácticamente los ciudadanos no están regularizando su pago en Huánuco. De repente sería una opción que analicen la posibilidad, ellos también, porque son distritos provincia, de crear también un SAT, como lo ha hecho Piura, ¿no? Los ejemplos buenos que nosotros podamos ver en otras entidades, hay que replicarlas en la nuestra. Si, por ejemplo, si yo fuera el alcalde provincial de Huánuco y veo que Piura me ha sacado ventaja y veo por qué, entonces, oye, me traigo ese modelo a Huánuco y de repente Huánuco también podría pensar en la posibilidad de crear su propio SAT, ¿verdad? E incrementar su cumplimiento tributario. Ya ellos tendrían que analizar esa posibilidad. A ver,
Vemos todo este análisis de la recaudación y de la eficacia y de la importancia de la recaudación para impactar en la calidad de vida de la gente, pero hay una razón incluso mayor, ¿no? Hay una razón incluso superior a lo que estamos pensando acá. Hay algo más profundo todavía. Sabemos que el Perú hace ya un tiempo está que lucha y quiere entrar a la OCDE, ¿cierto? ¿Quiénes saben qué es la OCDE? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Ya todos. Claro, la OCDE es un organismo internacional, intergubernamental. Es como una suerte de club, ¿verdad? Donde solamente ingresan los países que están haciendo bien las cosas, ¿cierto? Hay una serie de requisitos para que tú puedas ser miembro de esa especie de club internacional donde están los mejores países del mundo, o los países que tienen una seriedad legal, institucional, etcétera, estabilidad. Perú está que lucha hace mucho tiempo, desde, 2014, 15, Perú quiere entrar a la OCDE. Está en proceso de adhesión, ¿no? O sea, a lo máximo que ha llegado el país es a que la OCDE emite un proceso de adhesión. Perú todavía no es parte de la OCDE, está luchando por ser, pero todavía no. La OCDE le ha dicho ya, vamos a iniciar tu proceso de adhesión, pero vamos a ver cómo evolucionas, ¿verdad? Vamos a ver cómo haces las cosas. Y como las estamos haciendo, imposible pues que entremos, imposible. Porque no estamos teniendo buenas decisiones a nivel gobierno, no estamos teniendo buenas decisiones a nivel de gobierno local, ¿verdad? Ni central, ni local, ni regional estamos tomando buenas decisiones. Eso va a impedir de que ingresemos a este club donde obviamente pertenecer nos da estatus como país, nos abre las puertas al mundo, ¿cierto? Entonces, nuestra recaudación impacta también en la evaluación de la OCDE. O sea, a ese nivel llega tener una recaudación eficaz en una municipalidad local, distrital, provincial y en general, ¿verdad? O sea, cuando una institución empieza a hacer bien las cosas y empieza a tener mecanismos eficientes de recaudación, esa labor está impactando un poco en los requisitos que me pide la OCDE. La OCDE, en promedio, a todos los países que quieran pertenecer, les pide tu cumplimiento de recaudación, tu cumplimiento tributario mínimo tiene que ser el 40%. De todo lo que emitas como país, porque ahí se habla como país, mínimo el 40%. Si no llegas a eso, obviamente no vas a entrar. Y si aparte no cumples los otros requisitos, porque hay requisitos para el Poder Judicial, hay requisitos para las alcaldías, hay requisitos, una serie de requisitos para que el Perú pueda acceder, ¿verdad? Uno de esos es el promedio que te pide la OCDE en cuanto a la recaudación tributaria, ¿no? El promedio de la OCDE es 40%. Como país, a nivel nacional, de lo que emitas como país, si recuperas o si tienes un cumplimiento del 40%, estás cumpliendo uno de los requisitos para que yo te suba de categoría, ¿verdad? Entonces, hemos hecho también ahí un comparativo entre los países de Sudamérica y los países de Europa. Ninguno de esos tres países en Sudamérica, obviamente, forman parte de la OCDE. ¿Por qué? Porque no tienen un buen cumplimiento tributario. Brasil tiene un cumplimiento tributario de solamente el 32%, a pesar de que es Brasil. Claro, es una potencia, ¿no? Pero su cumplimiento tributario solamente está en 32%. Uruguay está en 27% de cumplimiento tributario. Puede haber estabilidad, puede estar de repente algunas partes con decisiones positivas, ¿cierto? Pero en cuanto a la recaudación tributaria, tiene un 27% de cumplimiento. Y bueno, nosotros ni hablar, pues. Nosotros tenemos 20% de cumplimiento a nivel nacional. Porque recuerden que no solamente es el impuesto interno, que es SUNAT, sino también es el impuesto municipal, ¿no? Son dos impuestos que se promedian, ¿verdad? Municipalmente cobramos predial arbitrio, pero a través de SUNAT se cobra IGB, se cobra impuesto a la renta, otro tipo de impuestos internos, ¿cierto? Todo eso entra en una licuadora, se chocolatea y se saca un promedio, ¿verdad? Perú está en un 20%. Chile está mejor que nosotros. Chile sí es parte de la OCDE. Chile está con 40%, me parece. O sea, Chile ha entrado raspando. O sea, Chile es parte de la OCDE, pero entró raspando. O sea, cumplió los requisitos mínimos para pertenecer a la OCDE, ¿verdad? O sea, ha hecho su tarea. Con 11, pero la hizo. Entonces, si nosotros queremos aspirar a formar parte de la OCDE, tenemos que pensar también en una recaudación eficaz.
Si no tenemos una recaudación eficaz, por más que reformemos el Poder Judicial, por más que hagamos reformas en salud, en las reformas que ustedes quieran, pero si nuestra recaudación no es eficaz, no vamos a entrar, pues, porque es uno de los requisitos. ¿Ok? Entonces, así de importante es justamente el tema de la recaudación en general de los gobiernos locales y a nivel nacional, ¿no? Al otro lado de la balanza, vemos países que sí están en la OCDE. Alemania está en la OCDE, Francia está en la OCDE, Italia está en la OCDE, y Alemania, por ejemplo, tiene un retorno del 90%. De todo lo que te emite Alemania como país, de todos los impuestos que ustedes puedan imaginarse, tiene un retorno del 90%. O sea, prácticamente todos los alemanes respetan las decisiones que toma el gobierno en cuanto al cobro de impuestos, ¿verdad? Y tiene un 90%. Francia tiene un 88% de cumplimiento. Es uno de los países que más ingresos genera en recaudación, ¿verdad? Y Italia también, en un 85%. Y justamente estos países de largo, cumplen con ese requisito. Más allá de, como les mencioné, el cumplimiento de tener un buen poder judicial, tener estabilidad económica, de salud, académica, etcétera, ¿no? Más allá de eso, también cumplen con eso. A ver, llegando ya casi a la parte final, y ahí vamos a amarrar todo lo que estamos hablando en este momento. PBI, recaudación municipal y SUNAT, ¿no? Hace un ratito mencionamos, tenemos impuestos municipales y tenemos la recaudación interna de SUNAT, ¿verdad? Esto no es, a ver, el plan de incentivos que el MEF le da a la municipalidad no es porque al ministerio se le ocurrió, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Porque, bueno, me puse creativo y ya, voy a poner esta meta en recaudación. Eso tiene una lógica, pues. O sea, si existe un plan de incentivos que evalúa la eficacia de la recaudación y que es una política de Estado, es justamente porque eso va a impactar en mi PBI y va a impactar también en mi proceso de adhesión a la OCDE. O sea, esa es la lógica que tiene esa política de Estado de mejorar la recaudación o de tener una recaudación eficaz, ¿verdad? Entonces, acá vemos la torta del PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno y ahí entra todo también. O sea, el PBI suma los bienes, los servicios, las compras, las ventas, los impuestos. O sea, el PBI ya suma absolutamente toda la actividad económica que tenemos como país y como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, el Perú aproximadamente tiene un PBI de 900 mil millones de soles, aproximadamente, ¿ok? Ese es mi PBI anual. Al año se mueven 900 mil millones de soles en el Perú. Y como el PBI suma todo, la chanfainita que yo estoy comprando en la esquina, esa chanfainita da movimiento económico y entra en la evaluación del PBI, ¿verdad? La compra, los servicios, las ventas, todo lo que hagamos económicamente como ciudadanos, como instituciones, etcétera, como movimiento económico, va a impactar en ese movimiento del PBI. Entonces, la SUNAT, por ejemplo, recauda al año 180 mil millones de soles aproximadamente, la SUNAT, ¿no? Esos 180 mil millones de soles son aproximadamente un 20% del PBI, son casi 20 puntos del PBI, es bastante, y las municipalidades recaudan 4 mil millones de soles al año. Las 1.800 municipalidades en todo el país recaudan 4 mil millones de soles al año aproximadamente, y eso es un 0.4% del PBI, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que hay casi, o bueno, prácticamente 716 mil millones de soles, o sea, 79.6%, que está en el otro lado, o sea, no está en el lado recaudado, está en el lado informal, está en esa economía que se mueve día a día y que no vemos, que no podemos medir, que no podemos controlar. Bueno, eso impacta también en el PBI y lamentablemente es el mayor porcentaje de toda la torta, ¿verdad? Lo ideal sería que esto fuese al revés. Lo ideal sería que lo recaudado, lo formalizado, lo controlado, lo estructurado, sea el mayor porcentaje de la torta del PBI, ¿cierto? Y que solamente un pequeño remanente sea lo que esté fuera de lo no recaudado. Igual se mueve la economía, igual es importante, igual suma, pero lo ideal sería de que ese remanente sea pues lo menos, ¿verdad? Pero sin embargo, obviamente es distinto. Y eso es una gráfica real, total,
de lo que somos pues ahorita como país, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, siempre esta morosidad o esta informalidad se ha mantenido ahí dura, sólida, ¿no? Siempre hay un 70, 60, 80% de informalidad en el país, ¿no? Esa es nuestra mediana desde 1990, cuando ya uno empieza a crecer, uno empieza a escuchar las noticias, a leer algunos periódicos. Desde 1990 nuestra morosidad no baja, nuestra informalidad no baja. Seguimos siendo un país informal, ¿no? Con un 70% de informales y solamente un 20% de personas formales, ¿verdad? No sé qué tendría que hacer el país para revertir esa cifra. Seguramente quitarle algunos desincentivos a la formalidad, porque muchos dicen, la formalidad es muy costosa. Quizá puede ser que sea cierto. La formalidad es carísima, ¿no? Porque eleva mis costos, tengo que pagarle mayores beneficios laborales a los trabajadores. Entonces, el empresariado siempre se queja de que formalizarse en el país es muy caro. Entonces, ahí los grandes analistas, los grandes técnicos del Ministerio de Economía tendrían que ponerse a pensar, oye, ¿cómo incentivo al empresariado y a la gente a hacerse formal? ¿Verdad? O sea, ¿cómo, por ejemplo, los países que hemos visto hace un ratito, ellos tienen una presión tributaria enorme, Francia, Italia, Alemania. Nuestra presión tributaria acá es del 18 aproximadamente, pero ellos tienen una presión tributaria del 27, del 30. Y pagan con gusto, pagan con cariño. ¿Por qué? Porque, claro, tienen un servicio de salud gratuito y eficiente, porque tienen un servicio académico y de estudios gratuito y eficiente, porque tienen un servicio de transportes gratuito y eficiente. Entonces, ahí la gente, lo que el gobierno le diga para pagar, ellos pagan a ojos cerrados porque saben que eso va a repercutir en la calidad del servicio público, ¿cierto? Y acá no pasa eso, pues. Para hacer un pequeño paréntesis, hay un chiste que una vez escuché. ¿Cuál es la diferencia entre un político europeo y un político peruano? ¿Sabían esa o no? A ver, cuenta la leyenda que, bueno, un político europeo una vez invita a su amigo a su casa, pues, ¿no? Oye, ven a mi casa, que no sé qué. Y su amigo va a su casa, lo visita, y le dice al amigo europeo, oye, qué bacán tu casa, ¿no? O sea, ¿cómo has podido tener una casa tan bonita, tan grande, tan chévere, ¿no? Entonces, el político europeo le dice a su amigo, ¿ves esa carretera que está allá? Y su amigo dice así, ah, sí, sí. El 10% está acá, le dice, ¿no? Ah, mira, que no sé qué. Y la diferencia con el político peruano es que el político peruano invita a su casa a su amigo va, y su amigo pues le dice, oye, qué bacán tu casa, qué bonito, ¿no? ¿Cómo así has hecho para tener una casa tan bacán, no? Y el político peruano le dice, ¿ves esa carretera que está allá? Y él, no, el 100% está acá. O sea, no puso ni un ladrillo, no puso nada, ni una brea, se tiraron la plata, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, eso pasa con algunos malos políticos, ¿cierto? Y es por eso que hay que apuntar por ese recambio generacional, hay que seguir haciendo patria desde la ética, desde los valores, desde la honestidad, desde la transparencia, para que nuestro país, al menos desde ahí, empiece a formalizarse, pues. Si como gestión, si como políticos hacemos bien las cosas, eso va a impactar en mi gestión, eso va a impactar en mi eficiencia, ¿verdad? Va a impactar en la confianza de la gente para venir a cumplir con su obligación tributaria. Ve que hay buenos servicios, oye, voy y pago, como ocurre en otras partes del mundo, porque ellos saben que ese pago le va a dar calidad educativa, calidad de transporte, calidad académica, calidad en salud, en todas las líneas, ¿cierto? Entonces, quizás también habría que trabajar mucho eso, como sociedad. Bien, ya para terminar, esta es la última lámina. Ahí vemos que el PBI, y acá ya entendemos que definitivamente pues todo está amarrado, todo está amarrado. El PBI per cápita, bueno, nuestro PBI impacta en el ingreso per cápita, ¿verdad? Mientras más PBI tenga yo, va a impactar en mi ingreso per cápita y de ahí se hace el promedio para determinar justamente los sueldos mínimos, ¿no? ¿Cómo a los congresistas se les ocurre, pues vamos a plantear el sueldo mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el indicador del PBI. Entonces, si mi PBI mejora,
obviamente mi ingreso per cápita también va a mejorar, ¿no? Y ahí va, y ahí radica una de las tantas importancias, o una importancia más, de apuntar y apostar por una eficiencia en la recaudación, por tener una recaudación eficaz, ¿no? Porque esto va sí o sí a impactar en el PBI, y el PBI impacta también en el ingreso per cápita de la gente y en la calidad de vida de la gente. Entonces, si se mueve bien la economía, por ejemplo, vemos los países, en este sale morado acá, pero vemos ahí algunos países que están moraditos. Ellos reciben como ingreso mínimo, o sea, las personas que trabajan en esos países que están morados, tienen un ingreso per cápita de $60.000, $60.000 al año, ¿verdad? Al año. ¿Cuánto sería acá? Sería casi 200.000 soles, un poco más, un poco menos, ¿no? O sea, una persona que trabaja en estos países está ganando más o menos, al tipo de cambio, 20.000 soles mensuales. Los ciudadanos de Australia, los ciudadanos de Estados Unidos, reciben aproximadamente al mes su sueldo mínimo, 20.000 soles aproximadamente. Lo mínimo, ¿cierto? Nosotros estamos 19 veces abajo. Estamos con 1.000 soles. Esa es la importancia de una recaudación eficaz. O sea, tener una mala recaudación o una recaudación ineficiente impacta en mi PBI, impacta en mi ingreso per cápita, ¿verdad? ¿En cuánto estamos nosotros? Nosotros estamos aquí, aproximadamente $5.000 al año, entre $5.000 a $10.000 al año, ¿no? Acá estamos, acá está Perú, está medio mostaza. Entonces, al año, $5.000 viene a ser 16.000, 20.000 soles al año, ¿verdad? Si lo divido entre 12, ahí está pues mis 1.200 soles, ¿cierto? O sea, obviamente no me alcanza pues para nada, por la informalidad, porque no hay una recaudación eficiente, porque no hay un buen cumplimiento, porque no hay concientización, porque no hay ningún buen servicio público que la gente pueda reconocer y agradecer cumpliendo sus impuestos. Y todo es una cadena, pues. Entonces todo se mueve de manera circular, ¿no? Es un círculo virtuoso. Bien, queridos amigos y vecinos, hemos concluido con la exposición. Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Agradecemos y valoramos tu tiempo y que nos compartas tu experiencia el día de hoy. Y por supuesto, los invitamos a cada uno de ustedes para que hagan sus preguntas. Por favor. Muchas gracias. Daniel, que ha estado muy atento a todo. Luis Carlos, buenas noches. Primero, felicitarte por tu apertura, darnos esta explicación muy importante. Yo te felicito verdaderamente. Algo sé de gestión pública y tu explicación ha sido muy, muy valiosa. Y sería bueno que muchos alcaldes a punto de asumir los cargos deberían llevar algo de esta información para que puedan ejecutarlo de manera coherente. Antes de la pregunta de Luis Carlos, también quería un poco hacer una observación. Somos Perú es un partido humanista y también entre su ideario lo que busca es la justicia. Claro. Y eso habla por una igualdad. Y tu chiste me pareció muy gracioso, pero te lo digo con buen ánimo. Tú vas a ser alcalde de una ciudad. Y como alcalde tienes que tú ser una excelente persona. El chiste puede ser muy gracioso, pero también podría ser una apología al ánimo de robar. Cuando los que conocemos gestión pública sabemos que no se puede ya robar. Es que hay un seguimiento electrónico del último stock que has consumido. Y ya no se puede ocultar esa situación como era tal vez muchos años atrás. Te digo buen ánimo porque tenemos que crecer todos en conjunto. El otro tema, ahí viene mi pregunta, obviamente que una de las falencias de recaudación hay por una falta de cultura de tributación. Pero eso nace en la primera edad, nace cuando uno es niño y luego se va acrecentando en el tiempo. Has hablado de una cantidad de morosidad de ciudades, por ejemplo, como es San Juan de Lurigancho y San Martín. Yo tengo, vamos a decir, el gusto de saber, conocer a muchos funcionarios, y no es casualidad que el ex funcionario de recaudación de San Martín ahora está en San Juan de Lurigancho. Y casualmente son las dos situaciones más fuertes en tema de falta de recaudación o de morosidad, pero creo también que hay una intransigencia ahí en efectuar la cobranza.
en estos dos distritos de mayor morosidad, yo veo que hay una intransigencia en cobrar o pagas todo o no pagas nada. Y la ley obliga a cuidar porque son valores del Estado, pero también creo que debería haber una línea de permisibilidad de las autoridades para que la persona comience una cuenta nueva en cero hacia el futuro y por ende las ciudades avancen. ¿Crees tú que esto debería ser de esa manera o cómo podrían promover las autoridades municipales a futuro que van a asumir, que definitivamente Somos Perú va a tener grandes representantes, para poder armar estrategias de estas recaudaciones que vayan de acuerdo a nuestra línea, humanista y justa? Es una pregunta. La segunda, si me podrías permitirme, es, ¿crees tú que la SUNAT, que es una de las entidades que más recauda en el Estado, porque si bien han mostrado una parte importante que habla de la informalidad, que no ha crecido, sí ha crecido. El porcentaje es el mismo, pero en el 90 era por decir 1000 personas y ahora son 1 millón de personas. O sea, ha crecido la cantidad, el porcentaje se puede mantener parecido. Sin embargo, ¿crees tú que deberíamos hablar de tributación en los colegios de primaria y secundaria para que no hayan jóvenes que 18 años saquen su RUC y entren en una deuda de por vida? Claro, claro. Pasamos por lo Daniel, primero por tus preguntas. y de ahí por lo segundo. Yo creo que más bien al contrario, ¿no? Estamos acá en una discrepancia sana. No podemos tapar el sol con un dedo y negar la corrupción que existe en el país. O sea, si hacemos eso estamos equivocados, completamente equivocados, y ese no es el camino. Ese no es el camino. El Perú ahorita está en una crisis total, pero absoluta, creo que sin precedentes, de hechos de corrupción, más que en toda su historia. Me parece que en este último gobierno la corrupción se ha desbordado por todos lados, a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno local. Entonces, hacernos de la vista gorda y decir, no, los políticos no son así, es falso, pues. Lamentablemente, los malos políticos en el Perú sí son así. Los malos políticos en el Perú le meten la mano al bolsillo a la gente. Y a esa clase de políticos es que el recambio generacional tiene que sacarlos de ahí, tiene que arrinconarlos, ¿verdad? Porque si no los evidenciamos por ningún lado, se van a seguir reciclando. Van a seguir ganando alcaldías, van a seguir ganando gobiernos regionales, van a seguir ganando distintas elecciones, al Congreso, como diputados, como senadores, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos para salir de esta crisis de corrupción que estamos viviendo es evidenciar a esos malos políticos. Esos malos políticos que están sentados en el Congreso, que están ahorita como alcaldes, que están como gobernadores regionales. Si decimos que no pasa nada, si decimos que ellos no son así, estamos en el camino equivocado. Ellos sí son así. Los malos políticos sí le meten la mano al bolsillo a la gente y los malos políticos sí han hecho de este país el caos y el desorden que actualmente vivimos. Entonces, esa crítica va para ellos. Y esa clase de hechos y peores, más allá del tema anecdótico, lo cometen y lo hacen. Y por eso es que estamos en este subdesarrollo. Entonces, no neguemos la corrupción existente en este país y no neguemos que la gran mayoría de políticos es corrupto en el Perú. Y justamente lo que queremos hacer nosotros es cambiar a esos políticos corruptos que están en el país en este momento, que están gobernando el Perú en este momento, y sacarlos de ahí. Entonces, ¿cómo los vamos a sacar de ahí? Evidenciándolos. Oye, eres un político, eres un mal político, corrupto, y no tienes que estar ahí. Tiene que haber otra persona con ética, con valores, que sí quiera hacer un recambio generacional para que salgas de ahí, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en evidenciar a los malos políticos que son corruptos. Yo sí creo que ese es el camino. Por lo menos para que tengan un poquito de vergüenza, ¿verdad? Y por lo menos para que la piensen, si es que la tienen, 2 veces antes de hacer sus cosas. Eso por un lado, ¿no? Y también con el mejor cariño, ¿no? No podemos negar que nuestra política nacional, en su mayoría, ha retrocedido. No lo podemos negar. ¿Somos un país con malos políticos corruptos? Lo somos. Y que hay que cambiar esa realidad, eso es otro tema. De que hay que hacer un recambio generacional, eso es otro tema. Ahí estamos de acuerdo. Lo más importante es cambiar. Por eso, o sea, apostar por un recambio generacional, estamos de acuerdo. Salir de esa crisis de corrupción en la que estamos de acuerdo. En donde no estamos de acuerdo es en negarla. Si vamos a intentar negar la crisis de corrupción actual en el país,
Ese no es el camino. Entonces, yo sí invitaría más bien a la ciudadanía a evidenciar a los malos políticos corruptos. Evidencienlos, tuiteen, señalen, digan, oye, este alcalde o este regidor o este congresista está robando, es un mal político, es corrupto. Se está agarrando toda la plata a su bolsillo, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, porque ya tiene que haber un punto donde tengamos que tener todos una capacidad de indignación, una capacidad de reacción, una capacidad de hartazgo. Y esa oportunidad es el próximo año. Esa capacidad de demostrar ese hartazgo, esa indignación, es el próximo año. O sea, el próximo año todos tenemos ese deber ciudadano de, al mal político corrupto, sacarlo de ahí y decirle, oye, eres un político corrupto, eres un mal político y ya no tienes que seguir postulando, ¿verdad? Y apostar justamente por ese recambio generacional, que al decir recambio generacional no necesariamente tiene que ver con un tema de edad, tiene que ver con un tema de valores, de honestidad, de transparencia, de principios. Y para demostrar esos valores, esa transparencia, esos principios, se tiene que evaluar toda una trayectoria de vida, ¿cierto? O sea, si viene una persona a postular y en 20 años, en 30 años, esa persona no tiene un solo proceso ni por un caramelo que se haya llevado del Estado, oye, ese es el candidato, voy a votar por él, ¿cierto? O sea, él es el recambio que yo quiero, ¿verdad? Pero si en 30 años esa persona tiene alguna denuncia por un lavado de activos, por un desbalance patrimonial, por un enriquecimiento ilícito, no es el candidato. Tenemos que cerrar filas justamente con la gente de bien. Entonces, apuntemos a eso. No tengamos miedo de señalar a los políticos corruptos. No tengamos miedo. Hagámoslo. Y es más, demostremos esa capacidad de reacción y de hartazgo el próximo año. Está en nuestras manos, ¿ya? Eso por un lado. Después, con el tema de la concientización tributaria, ahí también estamos de acuerdo. Definitivamente, por ejemplo, me has hecho acordar ahorita de un comercial muy bonito. Yo he trabajado en SUNAT 5 años. Yo quiero mucho esa institución porque sé lo importante que es para el país. Cuando uno entra a trabajar a SUNAT, entiendes la importancia de pagar tu impuesto, entiendes la importancia de cumplir con tu obligación tributaria, ¿verdad? Ellos lo dejaron de hacer, pero deberían volver a hacerlo. En el 2005, 2006, ellos tuvieron un comercial muy bacán, que era, Pepito no puede construir un puente, pero puede pedir boleta. Juanito no puede construir un colegio, pero puede pedir boleta, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos de mejorar el cumplimiento ciudadano, ¿verdad? Cuando ustedes les pregunten, ¿con boleta o sin boleta? Con boleta. Dame boleta, porque eso va a hacer que tú declares más a la SUNAT y que tú le pagues más a la SUNAT y que eso de alguna manera se revierta en los buenos servicios públicos y básicos que necesitamos, ¿verdad? Entonces, campañas de concientización, por supuesto que son fundamentales, pero hay que tener un sostenimiento, hay que tener una permanencia. Entonces, cuando se hagan ese tipo de acciones, tiene que ser sostenible en el tiempo para que cale en la gente. Me acuerdo que a mí me marcó. O sea, ese comercial yo lo escuché en la universidad y cuando entré a trabajar a la SUNAT lo entendí. Claro, pues, yo no puedo construir un puente, no tengo los recursos para construir un puente, pero puedo pedir boleta. Y cada vez que me preguntan a mí, desde esa época, señor, ¿con boleta o sin boleta? Con boleta. Siempre con boleta. Porque con ese granito de arena yo estoy colaborando para que esa empresa pague más, declare más y eso se revierta al fisco, ¿verdad? Y hayan los recursos para mejorar. Pero solamente eres tú, somos 33 millones de personas. Pero el cambio tiene que empezar por uno. No le tengamos miedo a que nosotros seamos el cambio, ¿cierto? Porque te van a decir muchas cosas, ¿no? Oye, ser formal, ¿qué son? Eres formal, ¿no? En cambio, ser informal es el bacán, pues, ¿no? El vivo, el que le saca la vuelta a la norma, el que no paga, ¿no? El que sí cumple, es el sonso, el menso, ¿no? El mongol, ¿no? Oye, si tú quieres que este país cambie, entonces empieza cambiando tú mismo, empieza pagando tus impuestos tú mismo, y eso va a hacer de que en algún momento esta situación se revierta. Empieza por ti, empieza pidiendo boleta tú, y vas a ver que esto en algún momento va a generar conciencia tributaria
a nivel nacional, ¿no? Por supuesto que en todas las campañas de concientización yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y que esto ya depende justamente de las buenas autoridades, se revierte en buenos servicios públicos y básicos, porque así de sencillo es la gestión pública en este país. Hacer gestión pública en este país es tan fácil que lo único que tienes que hacer para marcar la diferencia es ser honesto. Nada más. Así de sencillo es. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Uy, y todos, queremos que las preguntas sean puntuales, por favor. Vamos a darle algunos minutos para las preguntas, pero pido, por favor, que las preguntas sean puntuales para que el expositor pueda absolver las dudas, ¿no? Y por supuesto que aquí, con el tema que si hay buenos políticos y malos políticos, de todas maneras, así como existen buenas personas, malas personas, pero en Somos Perú tenemos buenos políticos que trabajan por el bien de su país, que trabajan por el bien de su región, y por eso aquí en Somos Perú elegimos a los mejores. Y nos sentimos orgullosos de toda la gente que está aquí, y por supuesto coincido plenamente contigo, Luis Carlos. Nuestros vecinos tienen la oportunidad esta vez de elegir a los mejores, porque muchas veces nos fijamos en los títulos, en los pergaminos que pueda adquirir un candidato, que está muy bien y lo comparto, pero también tenemos que saber elegir qué clase de persona es, averiguar, como tú bien lo dices, ¿no? Cuál es su historial de vida, de su familia, y escoger al mejor vecino que nos pueda representar. Pasamos a absolver la demás. Buenas noches. Luis Carlos, saludo tu participación, interesante. Quisiera empezar con, sobre todo tu mensaje, o mejor dicho, tu interpretación, o qué dirías con respecto a cuando se le pide al ciudadano honesto, el cual nosotros levantamos esa bandera, como Somos Perú, y queremos ir a sufragar, por ejemplo, o a elegir a nuestros representantes, ¿sabes lo que nos toca ver? Un menú de lo que no nos imaginábamos. Nada es un secreto, o para nadie es un secreto, que algunos partidos de los 100, más de 90, ya son personas con un descrédito total. Ojo, y no me queda otra, porque ese es el menú que me ofrecen. ¿Qué hago con este menú si no tengo otro que coger? Eso se amerita una crítica. Quisiera escucharte por ese lado. Termino. Si me permite, por la favor, pregunta que las es preguntas sean puntuales con respecto al tema del expositor, si no, podemos hacer un programa de... Correcto. Ahí voy, concreto, chiquita. Luis Carlos, ¿de qué manera la inteligencia artificial sumaría en la recaudación, en este caso de un municipio o una entidad pública? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. A ver, con respecto a lo primero, al menú, de acuerdo a lo que mencionábamos hace un momento, elección tras elección, vemos incluso que cada vez el menú es peor, o ya son platos repetidos, que ya los conocemos, ¿cierto? Cuando un político nos miente una vez, es culpa del político, ¿cierto? Cuando un político nos miente 2 veces, ¿de quién es la culpa? De nosotros, pues de los electores. Entonces, apostemos ahí justamente a que ese menú sea diferente. Y depende de que los diferentes tomen acción y que los diferentes se presenten a la elección. Un vaso con agua sucia, ¿cómo se limpia? Echando agua nueva, echando agua limpia, ¿cierto? Entonces, esa agua limpia son ustedes. Esa agua limpia es la gente que quiere hacer bien las cosas. Esa agua limpia somos nosotros que realmente creemos en que tenemos esa capacidad, ese talento para hacer las cosas de la mejor manera. Si nosotros mismos no damos ese paso adelante, vamos a estar condenados a tener los peores gobernantes siempre. Y eso ya nos lo han enseñado los filósofos, ¿verdad? Los grandes filósofos de la historia, ellos señalan básicamente eso. Los vecinos de bien que no se atreven a postular, que no se atreven a formar parte de la política, los buenos vecinos que no dan ese paso adelante, están condenados a tener los peores gobernantes. Y eso es una realidad total y absoluta.
Entonces, ustedes, como gente de bien, tienen que dar ese paso. Yo quiero que el menú sea diferente, no hay más. Oye, me pongo yo en la lista. Me pongo yo de candidato. No quiero votar por ninguno, entonces yo soy el que tiene que postular para votar por mí mismo, porque creo en mí mismo, ¿verdad? Entonces, yo te invito a participar en la buena política. Te invito a que si estás cansado de ver el mismo menú siempre, a que seas tú el nuevo menú, ¿verdad? Y qué mejor razón y qué mejor orgullo de postular con un partido con experiencia municipal como Somos Perú, justamente con esa recordación, con esa capacidad municipalista que ya ha sabido hacer bien las cosas siempre, ¿cierto? Y en cuanto a la inteligencia artificial, definitivamente va a sumar muchísimo. Yo creo que el próximo año la inteligencia artificial ya va a estar en su apogeo. Ahorita nada más ya vemos videos, vemos fotos, escuchamos audio con inteligencia artificial, ahorita nada más, y fotos pues que parecen reales, videos que parecen reales, audios que parece la voz del arquitecto. Escuchó tu audio el otro día, arquitecto. Entonces, pero yo sabía que no eras tú. Entonces, el próximo año, definitivamente, esa inteligencia artificial tiene que servir para seguir digitalizando los procesos, para seguir automatizando los procesos. Sería buenísimo que con un solo botón los 33 millones de peruanos aporten, paguen su impuesto, ¿no? O sea, desde el gobierno central apretan un botón, pagar la deuda, y que los 33 tengan esa automatización, ya sea con su celular, ya sea con su DNI, ya sea con algún registro que tengan en alguna entidad, cumplan con su impuesto tributario, ¿verdad? Para eso seguramente ayudaría muchísimo la inteligencia artificial, para automatizar. Pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, buenas noches, Luis Carlos. Muchas gracias por tu disertación, muy buena y muy ilustrativa. Como dicen, de frente a la yugular. Pero antes de eso, quería acotar algo respecto que las dos grandes anclas que tenemos como sociedad es la corrupción y la informalidad. ¿Ok? Entonces, tratemos de no caer en ello y en ese sentido nuestro país va a mejorar. Respecto al tema tributario, los que estamos metidos en este mundo, que tú lo sabes, nos conocemos de larga data, es inmenso y apasionante, ¿verdad? Que tendríamos que estar para 5 horas conversando acá. Yo te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué cambios harías al Código Tributario en aras de que la recaudación se mejore? Gracias. A ver, hay un temita que ha sido materia incluso de debate entre amigos y de análisis, que es la famosa revisión judicial, por ejemplo, ¿verdad? Lamentablemente, a ningún papá de la patria, ¿no? a ningún congresista, se le ha ocurrido revisar la revisión judicial como impedimento de la recaudación, ¿verdad? Porque la revisión judicial no solamente es una ventana para que se escape el moroso, sino es toda una puerta, es toda una casa completa en donde los grandes empresarios no cumplen con su obligación tributaria porque saben que la norma indica que a la sola presentación de la revisión judicial, automáticamente el proceso coactivo se levanta. Automáticamente. Qué fácil es sacarle la vuelta a la obligación tributaria en este país, ¿cierto? Entonces, si en mis manos estaría cambiar algo, yo cambiaría la revisión judicial, para que por lo menos se espere al autoadmisorio para recién evaluar la posibilidad de levantamiento coactivo. No a la presentación automática y no al primer momento que yo lo entrego en mesa de partes, ya estoy en la obligación como municipalidad o como gobierno local de levantar esa medida cautelar, ¿verdad? Por lo menos tendría que llegar al despacho del juez, por lo menos el juez tendría que hacer su autoadmisorio, notificar, y ahí recién que se evalúe ese levantamiento de la cobranza coactiva, porque lamentablemente ahorita no es el caso. Yo cambiaría eso. Yo diría, oye, por lo menos, es más, si podría yo desaparecer la revisión judicial, pero bueno, hay un derecho también de defensa que hay que respetar, pero por lo menos que haya una etapa más, ¿verdad? Para recién proceder al levantamiento de la cobranza coactiva. Le paso al señor y luego. Yo cambiaría eso, la revisión judicial. Para que haga su pregunta puntual, por favor. Amigo Pero vamos a Carlos, hacer otro programa con Luis Carlos. No, dos, toda la semana. en un momento dado de su exposición, Todavía siento, por usted favor. nos habló de que distritos con mayor población
más común. Sí, Pero resulta que esos distritos que tienen bastantes necesidades, el alcalde, el burgomaestre, devuelve el dinero, no los emplea. Me gustaría saber a qué se debe. ¿Al temor a la fiscalización o ese alcalde no está muy bien preparado? La otra pregunta es esto. Usted habló también de que la formalización cuesta, por eso es que muchas empresas no pueden competir, y eso es cierto, la formalización cuesta. ¿Qué haría usted, aparte del recambio generacional que propone, aparte de observar el Código Tributario, personalmente, qué haría, qué acciones haría? Porque se ha visto que la concientización tributaria no funciona en este país. ¿Qué haría usted en ese aspecto para que verdaderamente haya una recaudación más eficaz de impuestos? Muchas gracias. a ver, en cuanto a los alcaldes que no tienen una buena ejecución o ejecutan solamente la mitad del presupuesto o ejecutan una cuarta Hay parte. preguntas. Claro, ahí denota, querramos o no, alguna incapacidad de gestionar, ¿verdad? Porque seguramente el expediente técnico estaba mal elaborado, ¿no? Porque seguramente no se hizo seguimiento a los proyectos en carpeta. Entonces, cuando un alcalde no ejecuta el 100% de su presupuesto y tiene que devolverlo, sí te habla de una ineficiencia, o no tiene buenos funcionarios, o no han impulsado bien la cartera de los expedientes que puedan tener. Y, a ver, un alcalde es como un director técnico también, haciendo un poquito de símil con el fútbol. Si tú tienes un buen entrenador, vas a tener buenos jugadores, ¿verdad? Si la cabeza tiene ideas, es creativa, si la cabeza tiene esa voluntad de servicio y de trabajo, va a contratar también perfiles y funcionarios, gerentes y subgerentes, que vayan acorde con esa visión, con esa línea, ¿cierto? Pero si tienes un mal alcalde, un mal técnico, pues te va a traer a malos jugadores, ¿no? Te va a traer a jugadores que nunca van a clasificar un mundial, porque un plan de incentivos es jugártela como ir a un mundial. Si yo gano mi plan de incentivos, estoy clasificando al mundial porque el Estado me va a dar un bono adicional para poder seguir mejorando mis servicios públicos, ¿verdad? Esa es la razón de ser del plan de incentivos. Entonces, los distritos, y eso es otro dato que ya se los digo, no lo puse ahí, los distritos que ganan el plan de incentivos todos los años, o sea, el 100% del cumplimiento de las metas, solamente son 300 distritos. De las 1.800 municipalidades que tenemos en todo el Perú, solamente 300, 350 todos los años ganan el plan de incentivos al 100%. El resto, mucho más de la mitad, nunca logra el plan de incentivos. Y no ejecutan bien, y no tienen buenos servicios, y no logran ninguna meta, ¿verdad? Entonces, acá de repente habría que pensar también en una escuela para alcaldes, pues, ¿cierto? Oye, vas a tener, ya ganaste la elección, vas a tener 2 meses, o de repente hasta 3, para que por lo menos te prepares, pues, y antes de asumir, capacitación intensiva, ¿verdad? Escuela para alcaldes, que sea obligatoria. Y si no apruebas, escucha, no sé, alguna sanción, ¿cierto? Si no pasas el curso, que se haga una nueva elección. Ahí ya, eso que lo piensen, pues, los legisladores, ¿verdad? Pero tiene que haber un jalón de orejas para los alcaldes que no ejecutan bien, que son la mayoría. Tiene que haber una sanción para los alcaldes que no hacen bien su trabajo, que son la mayoría, y que son corruptos, ¿verdad? O sea, la mayoría de alcaldes son corruptos, no hacen bien su trabajo, no ejecutan, no hacen bien su tarea. Entonces, habría que ver normativamente la posibilidad de sancionarlos. Ya se los dejo ahí a la imaginación de los legisladores. Gracias, Luis Carlos. Algo que siempre nos han comentado los alcaldes que han pasado por esta sala, que hay que escoger al mejor equipo técnico, ¿no? Siempre se convoca a los mejores para poder hacer un gran trabajo. Le damos la palabra a Gustavo Montoya para acá. Buenas noches, Luis Carlos. Felicitarte, te conozco de hace muchos años que montaste en La Molina, cuando yo era regidor. De buena trayectoria. Yo comía pollos ahí en de pasada. Claro, te conocía antes, todavía antes, cuando eras estudiante en la Facultad de Derecho, claro. Ahí tenía mi pollería. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, de tributación. Luis Carlos, hablaste de un éxito en la región Piura por el SAC, ¿no?
y también unos fracasos como en San Juan de Urigancho, que tiene un 80% que no recauda. ¿Por qué no, si es tan fácil como tú lo ves, por qué no hay un SAC en cada municipalidad? ¿A qué se debe? ¿Me puedes explicar, por favor? Muchas gracias, Gustavo. A ver, una de las posibilidades que yo considero, ¿por qué las municipalidades no dan ese paso? Porque pierden el control de la recaudación, de los ingresos, del manejo interno, ¿verdad? Al crear un SAT, tú ya estás independizando la cobranza. Claro, el SAT te va a trasladar lo que recauda, la municipalidad le va a tener que transferir la comisión que le corresponde al SAT, ¿verdad? Pero la municipalidad ya pierde un poquito el control de quiénes son mis pricos, quiénes son mis más morosos, qué años son los que han prescrito. Entonces, muchas veces por debajo de la mesa se manejan las grandes deudas, ¿cierto? Entonces, podría ser, eso es lo que yo me imagino, ¿cierto? Que las municipalidades que no dan ese paso para hacer un SAT, quizás no quieren perder el control del manejo de la deuda. Porque obviamente, mientras yo no tengo un SAT, oye, todo lo que yo haga con esta deuda es mi responsabilidad, ¿cierto? Y ahí yo juego, subo, bajo, desaparezco contribuyentes. Entonces, hay que evaluar ahí eficiencia versus control, ¿verdad? Algunas municipalidades están apostando por una eficiencia, están apostando por un incremento mayor de la recaudación. Podría ser una posibilidad, pero ya depende de cada municipalidad que analice pues esa propuesta, que analice ese espacio, ¿no? Es una mira con largo plazo, es un trabajo a largo plazo, pero que podría rendir sus frutos, como lo estamos viendo en Piura, por ejemplo. Muchas gracias, Luis Carlos. Tenemos 2 preguntas más del público para Dale, terminar. las que quieran. ¿Me pidió usted? Nos quedamos ¿Sí? acá. Y te invitamos Buenas a la noches. próxima, porque creo que muchos se están quedando con sus... Sí. Ya, normal. Buenas noches con todos. Felicitarte, Luis Carlos, por la excelente ponencia. Más bien, también hacer la reflexión pequeña que también existen funcionarios malos, ¿no? No solamente son los políticos. ¿Qué propuestas tendrías tú en el tema de recaudación? Porque entiendo que también eres el candidato por Jesús María. Amén. Entonces, ¿cuál es tu propuesta en el tema de recaudación y qué nivel de recaudación tenemos en Jesús María? Entonces, ¿cuáles serían la propuesta para que haya una mejor recaudación y un mejor trabajo también para el distrito? ¿Cómo se reflejaría ello? Beneficio tributario. A ver, Jesús María aproximadamente tiene un cumplimiento del 75 al 80%, o sea, sí es un distrito que cumple tributariamente, está dentro del promedio de Lima Centro. Casi todos los distritos de Lima Centro tienen un nivel de cumplimiento aproximadamente entre el 70, 80, algunos llegan al 90. San Borja es una de las que también está ahí arriba. Pero Jesús María está también, digamos, en el top 10, ¿no? De las 43, en el top 10 está Jesús María. Hay un cumplimiento, pero ese cumplimiento se tiene que reflejar en un buen parque, en tu sereno que esté en la esquina, en que tu calle esté barrida todos los días, en que te recojan la basura todos los días, ¿verdad? Si eso no ocurre, podría incrementarse la morosidad, ¿cierto? Pero si tú cumples y ves que eso se refleja en los servicios, obviamente vas a mantener tu porcentaje de cumplimiento tributario, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a un 90% o a un 100% de efectividad? Estando en contacto con la gente, pienso yo. Que haya cercanía, que haya permanencia, contacto vecinal. Que el vecino sienta que la autoridad está caminando sus calles, que la autoridad está pendiente de cada detalle. Acuérdense mucho de Alberto Andrade. Cuando Alberto Andrade fue alcalde de Miraflores, él ganó creo que con un 90% de la votación, una votación histórica, o 96 creo. O sea, todo Miraflores votó por Alberto Andrade. Y cuenta la leyenda, yo no tuve el placer de conocerlo, pero cuando él ponía rosas en el Parque Kennedy, dicen que él se paraba y contaba cada rosita del Parque Kennedy para ver que sus funcionarios hayan cumplido con la indicación que él había dado, ¿verdad? Y él se preocupaba por cada detalle en el distrito. Y llegó a un punto en el que efectivamente Miraflores hacía honor a su nombre. Tú ibas y mirabas flores, ¿verdad? A ese nivel de detalle tiene que llegar un alcalde para mejorar
la cercanía con el vecino, y eso va a impactar en mi voluntad de querer ir a cumplir mi obligación tributaria. Si yo veo que mi alcalde está mirando cómo siembran el césped, si yo veo que mi alcalde está viendo cómo Serenazgo está en la esquina, si yo veo que mi alcalde está viendo cómo barren la calle, oye, la gente va a decir, con gusto, voy y pago, ¿verdad? Pero si no lo veo nunca, y no hay control, y no hay medición, obviamente puede subir, puede bajar esa morosidad, ¿no? Y ese cumplimiento podría tener cierto riesgo. Sí, tenemos la última pregunta aquí del señor. Sí. Bien, mi nombre es Carlos, de Jesús María. Te he escuchado hablar acerca de la recaudación y también de la mala administración en la recaudación. Entonces, lógicamente, es un tema, más que todo, no de Jesús María, es un tema a nivel de todo el Perú y creo a nivel de todo el mundo, ¿no? El problema de la economía está bien insostenible. Hace un momento, antes que tú entres a tu disertación, conversaba con una hermana economista y damos unas ideas, ¿no? Cómo un alcalde puede hacer una gestión para que los contribuyentes cumplan. ¿Por qué? Porque no es solamente hablar, como tú has hablado, ¿no? De las multas, ¿no? Que está todo en la misma ley. Pero los alcaldes tienen también una capacidad de gestión, ¿ah? Para poder llegar a esa gente menos favorecida del distrito y que pueda aportar. O sea, no necesariamente que se le exija, oye, te pongo una multa o te embargo y ya, sino hay formas de hacer, y esas formas yo las he escuchado hace tiempo atrás acá en Somos Perú, cuando íbamos a unas charlas, por eso hablamos de humanista, y justamente cuando hablamos de humanista es justamente ahí vemos, donde el partido mismo le exige a sus autoridades que hablemos humanamente y actuemos humanamente. ¿Qué gestiones tú como alcalde que vas a hacer ahora en el próximo año vas a poder hacer para que la población menos favorecida, la que tiene una economía casi por los suelos, pueda cumplir con sus hábitos? Muchas gracias. Bien, a ver, hay algunos incentivos tributarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que en mi caso había pensado, aparte de los incentivos pues, que hay de todo tipo, ¿no? Hay amnistías, hay descuentos, ¿no? Campañas, fraccionamientos. Aparte de eso, lo que yo tengo en mente, por ejemplo, ¿qué propuse yo en la campaña anterior en Jesús María? Yo propuse que Jesús María vuelva a tener 9 kilómetros cuadrados de área verde por habitante, que es lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Como mínimo de área verde, para que seas un distrito saludable, entre comillas. Jesús María actualmente tiene, creo que 6 o 7 kilómetros cuadrados de área verde por habitante. O sea, estamos debajo del promedio de lo que la Organización Mundial de la Salud nos pide, ¿cierto? ¿Cómo podríamos enverdecer Jesús María, habiendo tantos edificios? Por lo menos que las azoteas de esos edificios sirvan para hacer azoteas jardín. Por lo menos que balcones de las pocas casonas que quedan sirvan para hacer balcones jardín. Y con eso recuperaríamos, teniendo tantas azoteas, un poquito el metraje que nos pide la Organización Mundial de la Salud. Y si el vecino me ayuda a enverdecer el distrito, con todo cariño yo, municipalidad, le hago un descuento en los servicios. Oye, tú me estás ayudando a poner verde Jesús María, entonces de lo que pagabas 10 en parques y jardines, ahora vas a pagar 8 o 7, pues, porque me estás ayudando a enverdecer Jesús María, ¿cierto? Estás haciendo que tu azotea sea una azotea jardín, estás haciendo que tu balcón sea un balcón jardín, ¿verdad? Entonces, tendría que haber ahí un incentivo para que los vecinos se sumen y los que quieran accedan a ese descuento en cuanto a esa tasa del arbitrio, porque recordemos que el arbitrio tiene varias tasas. Una de esas tasas es parques y jardines. Entonces, si me ayudas con la tasa de parque y jardín a enverdecer Jesús María, te hago un descuento. Y hay que aprovechar los espacios, ¿no? Uno de esos espacios, a mi modo de ver, son las azoteas. Tenemos que recuperar ahí área verde en las azoteas. O sea, a tanto edificio hay que sacarle por algún lado área verde, ¿verdad? Entonces yo, propusiese eso, ¿verdad? Después, igual, lo mismo, por ejemplo, la Municipalidad de Surco desde hace años, ellos tienen un sistema de recolección de residuos sólidos y te dan una bolsa naranja, una bolsa verde, una bolsa amarilla, ¿verdad? Los vecinos que se anotan en ese programa de recolección tienen un descuento en la tasa de residuos sólidos. O sea,
Si yo le ayudo a reciclar a la Municipalidad de Surco, ellos me descuentan esa tasa, ¿verdad? Porque ya el mismo vecino me está ayudando a segregar los residuos sólidos. Entonces la municipalidad ya no hace ese trabajo, el mismo vecino lo hace. Entonces hay un descuento, hay un incentivo. Me ayudas a reciclar, entonces te dan un pequeño descuento en tu tasa de residuos sólidos. Yo creo que ese podría ser el camino. Incentivar al contribuyente a que se sume ayudándome a hacer gestión y que hagamos una gestión de la mano, que enverdezcamos el distrito de la mano, que limpiemos el distrito de la mano y que cuidemos el distrito de la mano. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Fuerte las palmas para él. Para nuestra somista de Jesús María, gracias por ilustrarnos con todos tus conocimientos y desde ahora ya te comprometo porque han quedado muchas interrogantes, la gente se ha quedado con muchas ganas de preguntar, pero te comprometemos para una segunda parte para que nos puedas compartir tus experiencias. Fuerte las palmas nuevamente para la somista de Jesús María. Y por supuesto también agradecer a todos los participantes del día de hoy, especialmente a la gente de Jesús María también que está aquí y nos ve a través de las redes sociales. Es un distrito, creo que el distrito con más áreas verdes, a pesar de ser un distrito pequeño, pero con alta población, ¿no? Con alta población. 100.000 más o menos. ¿En cuánto están ahora? Aproximadamente deben haber unos 100.000 habitantes o 110.000 y votantes 90.000 aproximadamente. Son similares a Surquillo y creo que también en los kilómetros también que tiene. 4.5 kilómetros. Igual está en Surquillo, así que estamos por ahí, estamos en Lima Centro y toca hacer un gran trabajo y espero pues tenerte en una próxima oportunidad porque es un tema muy importante el que se ha tocado el día de hoy. Me da bastante pena que la gente se haya quedado con todas las preguntas, pero ya la hora nos va ganando y bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Quiero entregarte a nombre de nuestra presidenta el PIN de Somos Perú. ¿Me ayudas con la cajita? ¿Si me permites? Sí, claro. Este PIN que, como buen somista, lo tienes que llevar con orgullo y siempre dejando en alto a nuestro partido. Muchísimas gracias y fuerte las palmas de igual forma entregarte este bambú como símbolo de gratitud al que el día de hoy has venido a compartirnos todos tus conocimientos. De parte de nuestra presidenta te hago llegar este bambú, que significa la perseverancia, esa perseverancia que tienes tú y te vemos trabajando día a día también en tu distrito, trabajando por tu comunidad y por toda la gente linda de Jesús María. Llévalo como un símbolo de amistad, de gratitud y espero cuando te visitemos que este bambú esté mucho más grande y hermoso. Gracias. Fuerte las palmas. Y nos vemos el próximo martes aquí en este mismo lugar, en nuestro programa número 25. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Gracias. Gracias. Invito a tomar asiento.